Buenos días a todos los que nos están acompañando. Bueno, gracias por conectarse pues el día de hoy, un sábado tan temprano. Ya este es el último taller que vamos a tener durante este mes, pues el mes se acabó ayer, pero el último taller pues de nuestra temática de deforestación será hoy. Entonces hoy estamos en Avanzando para crear un mejor futuro para nuestra biosfera y nos acompaña Danilo Gómez. Danilo es agroecólogo y ha trabajado en transiciones comunitarias sostenibles y nos va a compartir un poco del trabajo que ha desarrollado y brindarnos su perspectiva. Entonces, Danilo, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días con todos, con todas. Muchas gracias a Chambala y a todos ustedes y todas por estar aquí en este espacio. Como decía Juan, bueno, un sábado en la mañana, pero bueno, es un gusto estar aquí, compartir con ustedes. Natalia dice que no se escucha bien. ¿Los demás me escuchan? ¿No me escuchan? Yo te escucho bien. ¿Los demás pueden escuchar? ¿Nos pueden confirmar en el chat o...? Ok, Natalia, de pronto es un problema de tu equipo. Listo. Bueno, vamos a continuar y esperemos que Natalia nos pueda escuchar. Entonces, bueno, mucho gusto. Yo soy Danilo Gómez. Eh, Actualmente vivo en la ciudad de Medellín, pero bueno, he trabajado y he dedicado parte de mi vida a trabajar con comunidades rurales en lo largo y ancho del territorio y bueno, en otros territorios también. Mm, Haciendo esto que nosotros llamamos transiciones sostenibles o transiciones agroecológicas, principalmente con pues las comunidades que producen alimentos, ¿cierto? Que trabajan en espacios rurales donde se hace esta bonita labor de producción de alimentos y llevando con ellos, llevando junto con estas comunidades rurales una propuesta de transición hacia, no lo llamemos hacia un modelo, sino a una forma de vida agroecológica, porque esta transición agroecológica, pues como un poco una contextualización, es un cambio en el paradigma, en el modelo en el que se producen los alimentos actualmente, basados pues en un sistema primero de un paquete tecnológico que se le conoce como Revolución Verde, un modelo impuesto pues en los territorios donde habitamos, en los Andes, en la Amazonía, ajeno a las particularidades y al contexto en el que estamos en estos suelos, en estos ecosistemas diversos, y un modelo que pues está pensado no para la producción de alimentos, sino para la producción de riqueza, ¿cierto? Entonces, la agroecología es un principio de vida, es un modelo que busca llevar la vida otra vez nuevamente a ser el eje que nos pone en la discusión cuando hacemos la labor de sembrar, de producir alimentos, tanto a nivel local como para las comunidades locales y la labor que hacen campesinos y demás productores de sembrar y de poder tener una cosecha disponible para enviar a las ciudades y que pues esto significa una de las labores sociales más importantes del ser humano, el campesino, el agricultor. Entonces, bueno, con este trabajo en lo largo y ancho del país, trabajando con comunidades campesinas, indígenas, afros, eh, mestizas y demás, pues hemos llevado este modelo de agroecología no solo como una experiencia y como una posibilidad de transicionar estos modelos tan desastrosos para la producción de alimentos, sino que también ese modelo, pues en estos momentos es una alternativa real para frenar la deforestación. Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que ocurre en la Amazonía. Entonces vamos a contextualizarnos un poco sobre lo que es la Amazonía y en un trabajo que he venido haciendo este año y el año pasado en la Amazonía,
Pero para hablar de esto, pues tenemos que entender primero, pues, cómo, dónde estamos situados, cuál es la Amazonía, la que representa Colombia, y debemos entender que nosotros tenemos una Amazonía compleja porque es una relación muy fuerte entre los Andes y el Amazonas. Y en Colombia, la mayor parte de los asentamientos agrarios pues se han dado en los valles interandinos que están precisamente llegando hacia el Amazonas, y tienen una conexión muy profunda con este bioma tan importante como el Amazonas. Y luego de esta situación en los valles interandinos, pues tenemos otro modelo, otro tipo de agricultura, podríamos llamarlo así, pues que por las comunidades indígenas se ha dado por muchos años en lo que nosotros conocemos, quizás decirle de una manera técnica como agriculturas de subsistencia, y también pues como ejercicios de caza, de pesca, incluso de comunidades nómadas, como los sicuani. Entonces, para nosotros hablar de Amazonía, pues tenemos que entender pues que la Amazonía no termina donde vemos simplemente que hay una extensión de llanura con selva. No, eso no es solamente la Amazonía. La Amazonía tiene que ver con esta estrecha relación con los valles interandinos que se forman por esta riqueza que tenemos en Colombia, de tener tres cordilleras, y eso tiene una relación muy importante con la riqueza también que tenemos en la Amazonía colombiana, no solamente pues hablando de ecosistemas y de todos estos factores bióticos, o sea, lo vivo, sino también cultural y social. Entonces, en el último año, en los últimos años, he trabajado con unas comunidades indígenas y campesinas del Amazonas, eh, buscando precisamente unas alternativas que lleguen a ser una propuesta de vida para, pues, una propuesta que es bastante compleja de manejar, y que pues creo que en este taller y en esta charla ni siquiera vamos a poder abordar, que son los modelos de vida de las comunidades que viven en el Amazonas y los modelos de vida de las comunidades que están llegando a asentarse en el Amazonas, que son también dos cosas diferentes, ¿cierto? Y que pues nosotros vamos a cuestionar primero pues cómo esos focos de deforestación tan grandes que tenemos en el país pues sean principalmente asociados a estos ecosistemas tan ricos y tan maravillosos. Entonces vamos a compartir un poco pues como de lo que hemos estado trabajando. Espero pues que si hay alguna pregunta, al final vamos a tener algún espacio para dialogar sobre esto, pero igualmente, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantarnos la mano, hacer el comentario. Vamos a estar aquí muy atentos y prestos, pues, como para que desarrollemos cualquier duda. Bueno, entonces, nos vamos a ubicar en la Amazonía. Pues también hay que entender que, y es muy chistoso, que a veces cuando hablamos de Amazonía nos confundimos con el departamento del Amazonas, ¿cierto? Entonces es muy importante comprender que la Amazonía colombiana no es simplemente o solamente el departamento del Amazonas, sino que es una zona grandísima que es entre el 35 al 45% del territorio de Colombia. Lo consideramos como Amazonas, ¿cierto? Y que también eso tiene una relación con otros países del continente y de este lado suramericano, como Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, las Guyanas, Surinam, y es una región bastante grande. Y bueno, y el Amazonas es uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Yo creo que eso, mmm, creo que ya lo sabemos muy bien. Y entonces empezamos con una pregunta, y pues al ver lo que nosotros pues poseemos en este territorio como el Amazonas, pues es muy importante saber y preguntarnos como, bueno, ¿qué pasa si perdemos este bioma? El Amazonas es una zona bastante compleja, no solamente pues ecosistémicamente, sino que también alberga una de las posibilidades más grandes de nosotros comprender cómo la humanidad ha modificado los ecosistemas para su beneficio o para la afectación no solamente del ser humano, sino de todo el ecosistema.
hay investigaciones que han planteado pues, que el Amazonas es una gran agroforesta, por decirlo así. Unas recientes investigaciones pues, han mostrado cómo se han venido encontrando con relictos de ciudades antiguas que estuvieron allí, donde habitaron millones de personas. Y pues principalmente esto lo podemos, digamos, como relacionar con el sentido de las agroforestas, porque se han encontrado plantas como el chontaduro o la chonta, como se le llaman en algunas partes del Amazonas, que están en todo el Amazonas, ¿cierto? Que están dispersadas. Entonces surge una pregunta: ¿cómo llegaron las chontas o el chontaduro a estar disperso por todo el Amazonas? Y pues la respuesta más inmediatamente, más lógica que se le puede dar a esto es que el ser humano fue el que dispersó la chonta por todo el Amazonas. Invierno que todos los aguas tocan canoas de hecho. Bueno, eso es unas imágenes cortas de el ingreso al Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete. Eso que ustedes están viendo ahí es una zona que dentro del parque se conoce como la zona de amortiguación. Digamos que el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, cuando se construyó, cuando se delimitó, cuando se fundó, pues ya habían comunidades que vivían allí, tanto indígenas como algunos mestizos que estaban llegando de otras zonas del país, como los departamentos del Caquetá, como los departamentos del Huila, y que cuando el parque pues, encontró esta necesidad de hacer pues una estructura que protegiera este bioma tan importante, entonces pues se creó esta zona de amortiguación. Y bueno, es importante pensar y también seguir relacionando pues que esos ecosistemas tan lindos y tan importantes pues tienen presencia de los seres humanos y que ellos también tienen una labor de conservación allí. Entonces, esta ha sido una experiencia muy, muy bella. Para mí fue una de las experiencias más bellas incluso de mi vida, poder estar en el parque, decir que, bueno, estamos en el parque del Chiribiquete y poder conocer un poco de cómo funciona ese ecosistema. Y ahí, pues, en el parque hay una zona, esa zona de amortiguación, hay una franja donde hay comunidades que están haciendo labores de agricultura y de ganadería. Entonces, con ellos hemos estado trabajando también en otras regiones muy bellas, casi prístinas, en el departamento del Putumayo, también Amazonía colombiana, en el Parque Nacional Natural La Paya. Esto es en el Bajo Putumayo y pues también son unas imágenes que me han causado muchísima admiración y pues las quería compartir porque las condiciones de conservación de estos bosques es algo que ni siquiera puedo transmitirlo por esta charla. Las condiciones de conservación, las condiciones de flora que hay allí. eh, un caso así, pues como anecdótico en estas travesías, en estos caños, en los que nos encontrábamos especies silvestres de cacao, en las riberitas de estos caños, pues hablan de también cómo posiblemente los humanos hace 1000, 2000, no sabemos hace cuántos años atrás, tuvieron en esto que ahora son bosques y selvas, pues labores de quizás agricultura o agroforestería. Y eso también nos lleva a nosotros a preguntarnos como, bueno, cómo nosotros como seres humanos hemos hecho estas labores de producción de alimentos relacionados con el bosque y con el Amazonas. Y eso nos lleva a nosotros a hablar y pues, a pensar en lo que ha sido pues, este territorio y, por ejemplo, los hallazgos de estas pinturas rupestres en Chiribiquete que tienen 22.000 años, nos pone a pensar mucho y nos hace preguntarnos como, bueno, ¿qué estaba haciendo la humanidad? ¿Qué estaban haciendo esos seres humanos, esas personas que habitaron
estas selvas hace 22.000 o 10.000 años o 15.000 años, ya que de la llegada a la agricultura estamos hablando entre 8.000 a 10.000 años, son los datos, digamos, como un poco más precisos que se pueden tener de la llegada a la agricultura o de la domesticación de alimentos en los Andes. Estas imágenes nos muestran cómo son pues como unas primeras representaciones de cómo se dieron esa domesticación, por ejemplo, de la papa en los Andes peruanos, bolivianos, ecuatorianos, hasta colombianos, en alrededor de 10.000 años. Pero hablando de eso, pues tenemos que analizar pues que 12.000 años antes ya habían seres humanos habitando y conviviendo en estos ecosistemas. Entonces es una interrogante muy grande que nos hace pensar nosotros como humanidad hemos habitado estas selvas del Amazonas, esos ecosistemas por 12.000 años y no hicimos una intervención posiblemente que afectara el ecosistema como lo estamos viendo hoy, como ha pasado hoy en menos de 100 años que llevamos de un modelo de agricultura industrial que en estos momentos tiene afectado uno de los, digamos, por decirlo así, ecosistemas más importantes del mundo, como es la Amazonía. Y el caso de cultivos y de ganadería que se está dando en la Amazonas, pues nosotros vamos a revisarlo con relación a estos modelos de agricultura, ¿cierto? Cómo se han usado los suelos, cómo se han usado esos ecosistemas, pues nos hace a nosotros preguntarnos y también querer buscar en esos modelos que se hicieron hace tantos años para intentar replicar pues, en la actualidad. Entonces, eso es un poco una imagen también que quería traer ya para entrar como en materia y contextualizarnos un poco de lo que es la Amazonía. Esto es una imagen que representa lo que está delimitado como Amazonas. Ahí ustedes están viendo la parte nororiental de Colombia y donde ven estos colores, estas pequeñas manchas de colores, es donde se han mapeado como las principales actividades agrícolas. No quiere decir que en las otras partes donde está en blanco no hay actividades agrícolas, sino que estas están catalogadas o las están mapeando como actividades agrícolas industriales o pues de más de 100 hectáreas, ¿cierto? Entonces vemos como en la parte de la Amazonía colombiana está situado más como hacia el noreste, ¿cierto? Esto serían parte del departamento del Caquetá, del Guaviare, incluso una parte del departamento del Putumayo, donde se están situando como estas situaciones de cultivos industriales que los podemos analizar pues como soya, ¿cierto? Aquí en Colombia no es un secreto que se han hecho pilotos para producción de soya transgénica y que es una posibilidad que podamos tener en quizás unos años apertura comercial a estos cultivos de soya transgénica, como lo vemos en el caso de Brasil o de Argentina. ¿Qué pasa? La soya transgénica pues, se cultiva en estos países porque tiene una validación, digamos, jurídica, una validación por el gobierno y por las entidades que regulan las actividades agrícolas. En Colombia, la soya no tiene esta validación aún por el ICA, que es el instituto que se encarga como de poder decir, sí, hagamos esta siembra o esta no. En Colombia tienen aval 5 o 6 cultivos transgénicos, entre esos el maíz, pero la soya todavía no. Entonces aquí tenemos una situación pues que no es del todo de celebrar porque pues sabemos que es posible que en unos años esto se avale, pero pues también esta imagen nos sirve a nosotros para reflexionar y para ver cómo está esta situación de cultivos. Ahí tenemos una lista de soya, de palma de aceite, que también se relaciona mucho como en esa transición entre la Amazonía y la parte de los llanos, la palma aceitera, tenemos maíz, arroz, yuca, caña de azúcar, café incluso en el piedemonte andino amazónico, bueno, una cantidad de cultivos que tenemos ahí y que vemos como las mayores áreas de estos cultivos pues se sitúan en esta parte occidental de Brasil, ¿cierto? Y pues en Colombia, Ecuador, Perú, pues se dan unas áreas también muy grandes de estas
de estos sistemas de cultivo, pero pues que relacionándolo con Brasil, que vemos toda esa zona donde pues mayormente es soya, podríamos hablar de una afectación incluso mayor. Aquí vamos a ver unas fotos, estos son fuentes de un proyecto que voy a compartirles el enlace al final para que pues los que quieran investigar un poco y leer, tienen unos informes muy, muy bonitos y pues también muy fuertes sobre lo que pasa en el Amazonas, son unos monitoreos, esto se llama monitoreo del proyecto Amazonía, y pues tienen unas imágenes que vemos ahora. Este es el Parque Chiribiquete, también la parte noreste del Chiribiquete, donde se están dando los principales focos de deforestación. Ahí estamos viendo, digamos, una vía, no sé si alcanzan a ver en el centro, en la imagen, de pronto con mi cursor lo ven, son vías ilegales que se están construyendo al interior del parque. Esto ha sido utilizado por comunidades hace muchísimos años para transitar, comunidades nómadas, como los Nucac en el departamento del Guaviare, los Macú, se han desplazado por estos bosques, pero digamos que hoy, principalmente en el departamento del Guaviare, se tiene una situación bien compleja sobre el conflicto que se está dando entre dos grupos de disidencias de las extintas FARC, que se están disputando este territorio y que han ampliado mucho sus zonas de establecimiento, incluso al interior del parque del Chiribiquete, y ahí estamos viendo cómo se están evidenciando pues estas zonas de deforestación. Aquí es muy fuerte ver esto porque vemos tres contrastes. Vemos una primera, como podríamos decirlo así, imagen, que es esto más verde, que es pues todavía zona de conservación de bosque. Luego vemos una zona, un verde un poco más pálida, que estos son zonas de ganadería, zonas que ya se han, digamos, utilizado en el pasado, hace unos 10, 15, 20, 30 años atrás, donde se empezó la ganadería en el parque, y unas zonas un poco más café, que son zonas que se han abierto recientemente. Esto es del año 2025, o sea, hace un año. Esto es entre enero, febrero y marzo del año 2025 que se hicieron estas imágenes, y vemos cómo se están ampliando las zonas de ganadería y que incluso llegan a, a cortar esas conexiones que habían entre dos bosques, ¿cierto? Entre dos relictos de bosque o de selva, y se están abriendo más zonas para pues, la ganadería y pues también cultivos de coca. Estas son un poco, pues también imágenes que ya me encontré en el camino, y es para mí un poco más visual estas imágenes que esas aéreas, pues también nos alerta un poco, nos abre la visión estas imágenes aéreas, de cómo está el Parque Chiribiquete en algunas partes. Estas imágenes que le mostré son en un resguardo indígena, eso hace parte de un resguardo indígena Yarí, que se llama los Llanos del Yarí. Y acá estamos viendo, ya esto es zona rural del Guaviare, estos son inmediaciones del Parque Chiribiquete, donde las comunidades habitan, pero pues me causa mucha curiosidad y me parece muy bello ver cómo donde se hacen estos procesos de deforestación para ganadería quedan en pie algunos troncos de árboles como si se alzara un monumento, ¿cierto? Como me parece muy visual y muy diciente, como mostrarle a la humanidad y a nosotros mismos como, bueno, aquí estábamos, éramos unos gigantes y nos alzamos y quedamos en pie como una especie incluso de monumento a la deforestación. Pero todo esto, pues, que es muy trágico como verlo de esta manera y hablar podríamos hablar aquí de tasas, de áreas, de fechas, de cómo se ha dado la deforestación en el Chiribiquete, en el Amazonas. Vamos a hablar pues de cómo nosotros podemos, digamos, revertir un poco esto, y me causa mucha, eh, pues muchas veces me da hasta risa poder pensar cómo se hace el manejo de la ganadería en estas zonas, porque es desbordante pensar que
nosotros como humanidad necesitamos meter una vaca en una hectárea de tierra. Eso es impensable y esto es un poco la medida que se hace en estas fotos que ustedes están viendo. Digamos que el campesinado y también los colonos que siguen llegando a departamentos como el Guaviare, ampliar zonas de ganadería, hacen esto, ponen una vaca en una hectárea de tierra. Esto es ilógico, es lo más insostenible que puede haber. Y vamos a hablar mucho, pero pues también vamos a cuestionarnos y no vamos a señalar ni siquiera a las vacas o a las personas que hacen esta ganadería como los campesinos, sino que vamos a cuestionar es la forma en la que se hace esta ganadería. Porque principalmente también en la ganadería podemos encontrar formas de cómo podemos transicionar esos modelos tan nefastos como estamos viendo en estas fotos y cómo la ganadería puede ser una aliada para regenerar estos daños que hemos hecho. Entonces vamos a pensar que nosotros estamos situados en dos esferas, ¿cierto? Que son eh, la biosfera y la noosfera, ¿cierto? La biosfera es ese espacio de la Tierra donde habita todo lo vivo que podemos nosotros pensarnos desde el suelo, unos 3 o 4 metros de profundidad, la capa superficial del suelo y todo lo que hay hacia arriba, incluso hasta alturas, pues, que no sé bien de qué distancia podemos hablar, pero pues creo que es el cóndor andino en las especies en el mundo que puede llegar a volar en altitudes muy grandes. Entonces todo ese espacio nosotros lo consideramos como la biosfera. Y relacionado a esto estamos en otra esfera también, que es la nosfera, que es la esfera del conocimiento, donde nosotros estamos eh, digamos, generando y reflexionando conocimientos. Y esas dos esferas, pues una fue planteada pues como por biólogos y la noosfera fue planteada por una persona que se dedicó a estudiar los minerales y el suelo, que se llama Vladimir Bernatsky, y él plantea que hay una relación entre la biosfera y la noosfera. Para nosotros en el Amazonas, ¿cuál es esa relación? Que nosotros en el Amazonas vemos que la esfera del conocimiento no solamente está digamos, en el ser humano, sino que se amplía a todos los demás entes que están habitando y pues que están cohabitando este territorio. Y que nosotros entendiendo esto, entonces planteamos 4 situaciones para poder empezar a hablar de frenar la deforestación o de empezar procesos regenerativos en el Amazonas, que son soluciones desde las comunidades, entender que las comunidades son las que han habitado allí miles de años y que tienen los conocimientos y que tienen los mecanismos para poder transicionar a otras formas más sostenibles, modelos económicos, que es, digamos, uno de los principales, empezar a trabajar modelos económicos sostenibles, fortalecer mucho la política de regulación de cómo se conserva, de cómo se vive, de cómo se habita, de cómo se trabaja en esta zona tan especial y los roles que nosotros tenemos como personas que estamos aquí en Medellín, en Bogotá, en las principales ciudades de Colombia y qué relación tenemos con esta biosfera y con esta nosfera. Entonces acá empezamos a ver cómo eh, podemos nosotros llegar a esto con el conocimiento de las comunidades, ¿cierto? Esto es una imagen a la izquierda de un cultivo de hoja de coca. Aquí no vamos a discutir si esto está bien o está mal, porque creo que no es el objetivo pues, de la conversa. Lo que vamos a analizar es qué cosas se dan en esos sistemas, cómo se dan y cómo nosotros podemos aprender de estos modelos para buscar una transición agroecológica. Entonces ahí estamos viendo cómo a partir de una imagen de la izquierda donde principalmente hay coca y bueno, esos también pues muy bonito analizarlo porque muchas veces nosotros cuando estamos en las ciudades desconocemos cómo se da donde pasan y realmente muchas veces pues lo que nosotros vemos en las noticias que nos dicen que se destruyeron tantas hectáreas de coca o que hay tantas hectáreas de coca sembradas, pasan por encima de un montón de realidades y las realidades
en la Amazonía es que muchas veces esos cultivos de coca están asociados a cultivos como las chagras, ¿cierto? Donde las comunidades tienen el plátano, tienen la yuca, tienen frutas, tienen ají, y que esto muchas veces no distingue entre dónde está la coca y dónde está la chagra, y muchas veces también en cultivos de hoja de coca para uso propio de la comunidad. Ellos lo combinan muchas veces, ellos llaman a la coca, en algunas partes le dicen cultivo de mambe o mambe, y pues pensar ahora que políticamente en el contexto que estamos se está planteando pues como la eliminación de estos cultivos sin analizar esto, que los cultivos de coca están asociados al cultivo del mambe, están asociados a la chagra, están asociados a la cacería, pues sería destruir la alimentación de estas comunidades, borrando muchos años de conocimientos, borrando no solamente las especies que están allí, que son especies únicas, que son especies y variedades criollas y nativas, sino que también pues las particularidades que hay en estos cultivos para poder pensar en la imagen que estamos viendo al lado derecho, de cómo se dan estas transiciones. Ahí estamos viendo cómo se quemó un espacio para en algún momento hacer un cultivo de coca, pero ahora estamos viendo cómo se desarrolla una chagra. En la parte pues, del suelo estamos viendo cómo se ven algunos troncos todavía en proceso de descomposición, carbonizados, porque esto fue quemado. Las comunidades allá hacen, digamos, sistemas muy antiguos, como es el sistema de tumba, roza y queme, donde se tumba, se roza digamos, todos los árboles y las plantas que hay allí, y luego se queman y luego se siembran. Eso es un sistema muy antiguo que tiene también muchas discusiones, pero son sistemas propios, ¿cierto? Ahí hay unas condiciones, pues, como de analizar y de también, ¿por qué no criticar de qué pasa con el suelo y cuando es quemado? Pero pues vemos que en estos sistemas amazónicos de chagras, de cultivos agroforestales, esto no queda en simplemente cenizas. Vemos que se quemó, pero inmediatamente se sembró sobre este suelo y ya hay una regeneración activa. En la foto, si alcanzan a ver bien, estamos viendo cacao, estamos viendo plátano, estamos viendo yuca, y en el fondo se ve, por aquí se ve un yarumo, ¿cierto? Los yarumos son especies que son pioneras en la regeneración, aparecen muy rápido y brindan alimento para un montón de especies de fauna, para aves, pero también es utilizado por las comunidades para preparar medicina. El mambe es utilizado con yarum. Entonces, todo eso es un sistema complejo que nosotros, si lo vemos desde acá, decimos, no, está mal hecho, pero ellos tienen sus formas y hay que unir los conocimientos que nosotros tenemos como, digamos, desde este lado, como mestizos, como blancos, con los conocimientos ancestrales que tienen las comunidades para poder hablar de una regeneración, una transición productiva. Y ya acá estamos viendo cómo se encuentran algunos sistemas ya plantados, ya digamos en funcionamiento. Son imágenes un poco más agradables que las anteriores de la deforestación. Son sistemas que ya tienen algunos años de desarrollo. Por ejemplo, esta imagen de la izquierda, la primera imagen, es para mí muy bonita porque es un cultivo agroforestal de cacao asociado con chontaduro y aguacate. Y bueno, para los que hemos probado el chontaduro, los que no, los invito, pues sabemos que es una fruta riquísima y que también es una fuente de alimento para el ser humano y para la fauna que habita allí. Entonces, miren la diversidad que nosotros tenemos y que podemos aprender de estas comunidades, de cómo asociar, por ejemplo, un cultivo de cacao con aguacate y con chontaduro. Eso es una riqueza impresionante. Otra imagen que vemos acá, vemos por ejemplo yuca y plátano, al fondo también hay unas palmas de chontaduro, esto también es muy lindo y vemos cómo esto pues es muy similar a la selva, al bosque, donde no hay ningún espacio del suelo descubierto, donde ya después de que se establecen estos sistemas hay una cantidad de biomasa impresionante, hay una cantidad de fauna que llega a habitar allí,
incluso especies de mamíferos que son utilizados para la cacería, para el alimento de estas comunidades, pueden habitar y permanecer en sistemas agroforestales, ¿cierto? Que también es muy bonito pensarlo, porque pues no, tampoco vamos a, digamos, a debatir sobre la cacería, porque eso sería otra charla, pero también es muy bello pensar de que son otras formas de alimentarse que estas comunidades han desarrollado por miles de años, y cómo estos sistemas agroforestales o estas chagras, como los llaman ellos, permiten que habiten esas especies allí, sin necesidad de pensar que es que tenemos que tener una selva gigante para que se establezcan y convivan estas especies de mamíferos. Eh, Acá vemos cómo se establece un poco más el sistema, iniciando con las plántulas de cacao. Pues yo hablo mucho del cacao porque es un poco un foco del trabajo que he hecho en el Amazonas, pero pues hay un montón de especies más, frutas como la papaya, frutas como el maraco, como el macambo, que son especies cercanas al cacao, que no son muy comerciales, también porque su, digamos, por decirlo así, su procesamiento no es tan común, pero que habitan allí y que también son una parte importante de estos procesos de entender estos sistemas y de cómo nosotros con un sistema de estos podemos generar lo que nosotros buscamos como humanidad cuando hacemos una intervención en un ecosistema, que es alimento, ¿cierto? Energía. Cuando nosotros hacemos agricultura, estamos haciendo una intervención en el ecosistema, y por más, digamos, bonita que sea la intención que nosotros tenemos, pues vamos a generar un impacto, ¿cierto? Porque para abrir esos espacios, por ejemplo, para establecer esos sistemas agroforestales que están, digamos, en un promedio entre 1 a 3 hectáreas, pues hacemos un daño, ¿cierto? Vamos a hacer una intervención, vamos a hacer un daño inicial, pero que estos sistemas, pasados 2 o 3 años, logran tener un equilibrio y logran tener una estabilidad que permiten a los seres humanos obtener de allí alimentos, semillas, otras nuevas plántulas para sembrar en otros lados, y para que las especies de fauna pues puedan habitar allí y puedan permanecer sin ser desplazadas con otros modelos tan fuertes como la ganadería extensiva. Bueno, eso es un poco las herramientas que trabajamos con las comunidades. A la izquierda estamos viendo una técnica que hacemos para evaluar y diagnosticar el estado de los suelos, se llama cromatografía. Es una técnica barata, económica, que le permite a las comunidades conocer el estado de su suelo y tomar decisiones para mejorar sus suelos, y pues así tener, digamos, unos sistemas agroforestales más unificados, más sanos, más productivos. Y en este video corto que vemos, pues también es otra técnica de otro proceso que hacemos con las comunidades, que son la elaboración de biofertilizantes fermentados. Esto se hace en una caneca, y pues utilizamos insumos de la misma chagra, de la misma región, para generar unos fertilizantes que van a ser aplicados en estos sistemas, y pues por ese lado nutrir los suelos, aumentar la nutrición de los suelos, pero también pues evitar la dependencia de insumos externos, que también es una problemática grave en el Amazonas. Acá estamos viendo la cromatografía. Estas son unas imágenes que nosotros logramos fijar en un papel circular, y por medio de esas imágenes nosotros podemos hacer una interpretación de cómo están los suelos. Y lo más importante de esto es que es una técnica, es un método que se hace con las comunidades. Entonces las comunidades son partícipes de conocer y determinar cómo están sus suelos y de cómo van a iniciar procesos de regeneración de sus suelos, de transición de sus suelos. Mire, estos son dos imágenes del departamento del Guaviare, dos suelos del departamento del Guaviare, donde se están haciendo estos procesos de sistemas agroforestales con cacao, y logramos ver cómo, pues no sé si para ustedes, pero es muy común escuchar de que los suelos amazónicos son suelos poco fértiles, que son suelos ácidos, pero logramos ver con estas dos imágenes, con estos dos análisis cromatográficos, cómo estos sistemas agroforestales empiezan a mejorar mucho esas condiciones de suelo.
Entonces, es también pensar y también tener esa discusión de que se ha satanizado un poco también la agricultura. Incluso podríamos hablar también de ganadería, pensándolo en sistemas ganaderos sostenibles, regenerativos, etcétera, que también tendríamos que discutir un poco de eso, pero bueno, vamos a hablar de agricultura. Se ha satanizado un poco cuando hablamos de la expansión de la frontera agrícola, cuando hablamos de los impactos de la agricultura, pero yo creo que si comparamos y nos devolvemos a este mapa, a esto, pues que nos está mostrando las imágenes de los cultivos industriales, agroindustriales en el Amazonas, tendríamos que hacer un segundo mapa o un segundo monitoreo para plantear esos sistemas agroforestales, esos sistemas amazónicos, andino-amazónicos que han estado allí por miles de años y que han logrado mantener la alimentación. Entonces hay una digamos, un vacío en lo que nosotros entendemos como se han dado esos modelos de alimentación en el Amazonas y que necesitamos comprenderlos y necesitamos mapearlos y datearlos para tener de allí mucha información y poder establecer ahora que todavía tenemos mucha parte del territorio, que tenemos todavía condiciones para establecer esos sistemas y frenar estos modelos que impactan a la naturaleza y al ser humano, pues con todo ese conocimiento ancestral y poder llegar a tener imágenes como estas y llegar a tener imágenes como estas que nos hablan de espacios donde se están haciendo agricultura, de espacios donde se están obteniendo alimentos, donde se están obteniendo calorías para el ser humano y para los animales domésticos, pero no se está impactando directamente en el ecosistema, sino que podríamos incluso decir que están ayudando a los procesos de conservación, ¿cierto? Nosotros tenemos una frase muy bella que decimos nosotros producimos conservando y conservamos produciendo. Entonces yo creo que este es un poco el enfoque de lo que hemos venido trabajando. Esto es una anécdota también y es una mirada hacia el pasado y también de cómo nosotros necesitamos comprender lo que las comunidades han hecho por miles de años. Actualmente en los sistemas agroecológicos se utiliza mucho un insumo que se llama o se conoce como agua de vidrio. El agua de vidrio es una suspensión líquida de unos minerales que se obtienen a partir de la mezcla de ceniza de leña con cal. Esto hay, digamos, investigadores y personas que han venido trabajando mucho y promoviendo mucho el agua de vidrio, pues eso tiene alguna idea de que esto puede venir de un experimento que hicieron campesinos holandeses con problemas de hongos en sus cultivos de papa, que en algún momento de la historia causaron una hambruna muy grande en esta zona europea por un problema de un ataque de un hongo, y bueno, estos campesinos curiosamente llegaron a obtener el agua de vidrio. Hoy en día esto se promueve mucho porque el agua de vidrio es un bioinsumo que fortalece la planta, que aumenta su sistema defensivo, así como nosotros los seres humanos tenemos un sistema defensivo que nos protege y que nos defiende de enfermedades que están afuera o que están en los alimentos, pues las plantas también lo tienen y se llaman fitoalexinas o fitoanticipinas. Estas sustancias, como el agua de vidrio, promueven las sustancias de defensa en la planta. Entonces, es pensar pues de que el agua de vidrio ayuda a que la planta no tenga que ser, digamos, intervenida con insecticidas o con fungicidas o con insumos de síntesis química nocivos para el ambiente, porque cuando se aplica el agua de vidrio, pues la planta tiene todo un sistema defensivo complejo para poder desarrollarse y defenderse. Entonces, estando con una comunidad Muru y Muina, conversando con ellos, llegamos a esto, ¿cierto? A lo que ellos llaman Josefo Iji, que es agua de ceniza. O sea, los Muru y Muina hacían agua de vidrio hace miles de años, hace cientos de años, y lo siguen haciendo. Pero pues ellos lo entienden como
agua de ceniza, o ellos lo llaman, o pueden llamarlo de cualquiera de estas dos formas, pero lo hacían hace muchos años. Y es muy bonito pensar en esto, pues porque nos hace reflexionar sobre digamos, las posibilidades que tenemos en el entorno para poder desarrollar esos sistemas tradicionales y poder fortalecer esos sistemas tradicionales de conocimiento que nos van a llevar a modelos de transición agroecológica. Si nosotros pensamos que los Murui han analizado y han convivido con este preparado, como ellos lo llaman, agua de ceniza o Josefo, y pues también vamos a pensar que nosotros podemos adquirir esos conocimientos, ¿cierto? Podemos replicar esos modelos de Chagra en otros espacios e incluso ampliarlos y dimensionarlos a sistemas mucho más grandes. Y bueno, aquí vamos a discutir un poco, este yo creo que es el foco pues como de lo que yo quería compartirles, es una comparación muy corta sobre la ganadería, óigalo muy bien, pues hago la claridad sobre ganadería intensiva o ganadería eh, industrial, no sé cómo llamarlo, con sistemas agroforestales amazónicos, ¿cierto? ¿Por qué digo que ganadería intensiva o ganadería industrial? Porque hay otro tipo de ganadería que se puede hacer que no vamos a discutir acá y que ayudaría mucho a los sistemas de transición. No voy a hablar de ellos porque yo principalmente no trabajé digamos, estos proyectos de ganadería sostenible o regenerativa o como se le quiera llamar en el Amazonas. Ahí sé que hay otras personas, organizaciones que lo están haciendo y que es muy importante porque pues a partir de estos sistemas ganaderos podemos tener pues una posibilidad de transicionar estos modelos. Pero eso creo que lo podríamos hablar en otro espacio. Lo que vamos a analizar es que en el Amazonas se está haciendo, pues primero una ganadería que es desastrosa, es insostenible, donde se pone una vaca por hectárea, entre una o dos vacas por hectárea. eh, y pues esto muchas veces, incluso yo hago la reflexión o lo pienso como muchas veces eso son maneras de poder sostener un espacio, ¿cierto? Y esto lo vemos desde los años 70 de cómo se han aumentado los procesos de colonización al interior del Amazonas, con la llegada pues de colonos de departamentos del Huila, el Caquetá, al interior del Amazonas, y cómo para poder sostener esos modelos de despojo, pues vamos a poner vacas, porque nos mantienen el terreno limpio y no dejamos que se aumente la selva otra vez. Y cerca del 70 al 90% de la deforestación en el Amazonas pues termina en pastos, ¿cierto? Que es una discusión también muy grande, pues porque sabemos que en esos modelos pues no se permiten que hayan árboles, no se permite que hayan especies forrajeras, no se permiten que hayan otras especies para el ganado, y que pues esto tiene unas consecuencias gravísimas, y podemos hablar aquí sobre consecuencias en cambio climático, incluso para el mismo modelo ganadero, pues esto es insostenible, porque al tener una vaca por hectárea donde no hay sino pastos y unos pequeños relictos de bosque, que es lo que vemos en el departamento del Guaviare actualmente, pues es una muy, muy mala manera de hacer ganadería, porque pues el ganadero o el campesino que está allí va a tener unos ingresos muy bajos por área, ¿cierto? ¿Eso qué significa? O sea, tienen unos espacios muy grandes donde los campesinos hablan de una finca promedio, un espacio para hacer ganadería promedio entre 300 a 400 hectáreas. Es como para ellos, digamos, lo común en ganadería, tener un espacio para hacer ganadería, que eso es demasiada tierra, pero los ingresos que llegan de ese espacio, digamos, en ingresos monetarios o en ingresos de kilo de carne, de proteína o de leche por ese uso de ese espacio es muy, muy bajo, ¿cierto? Incluso si lo comparamos con otros modelos de otras partes de Sudamérica, son de los más bajos. Entonces es una locura pensar en cómo se hacen estos modelos de ganadería que no están pensados para, pues, tener un desarrollo óptimo, sino que están pensados para mí, para sostener el despojo y poder mantener
estas tierras, digamos, en propiedad de los colonos. Y comparado esto a sistemas agroforestales, que es, ya, digamos, como la parte bella, la parte bonita, pues tenemos unas cifras, pero esto puede cambiar mucho, no es una cosa estándar eh, un sistema agroforestal no solamente, pues hablando del cacao, no solamente produce cacao, sino que produce una cantidad de especies más que yo en algunas llegué a contar entre 15 a 20 especies asociadas que generan pues alimentos donde hay un cultivo, digamos que se puede pensar como un cultivo comercial que va a representar un poco de ingresos económicos para las familias o las comunidades que están allí haciendo esos sistemas. Un sistema de estos puede producir entre 440 a 1.300 kilos de cacao por hectárea al año. Y los sistemas agroforestales que les estoy hablando, pues pueden llegar a tener 3 hectáreas. Entonces, podríamos triplicar esto al año y pues eso tiene unos, digamos, unos requerimientos, pero también tiene unas ganancias, por decirlo así, uno, un resultado, ¿cierto? El precio ahorita del cacao pues está entre 2 a 2.3 dólares por kilo, es una referencia, pero ahí podríamos empezar a hablar y empezar a comparar en cómo se usa la tierra y en qué está produciendo. No voy a hablar de costos, porque eso es demasiado amplio para debatir, pero yo creo que si analizamos una hectárea y comparamos una hectárea de ganadería con una hectárea de un sistema agroforestal, podríamos asegurar que es mucho mayor las ganancias que se obtienen con una hectárea de un sistema agroforestal. No solamente porque pues, se producen muchos más alimentos allí, sino que pues, la ganancia económica, la retribución económica en algunos momentos puede ser mayor, ¿cierto? Aparte de eso, el sistema agroforestal pues también tiene unas ventajas, pues en las que haya un aumento de la diversidad en ese espacio, hay un aumento de la materia orgánica, y lo más bonito para mí es que en estos sistemas agroforestales que vuelvo y lo menciono, en algún momento incluso podría pensarse como esos sistemas agroforestales podrían ser sistemas agrosilvopastoriles donde hay relación con animales domésticos, incluso con las vacas, pues nos van a generar un modelo que puede ser completo. Completo, ¿por qué lo menciono? Porque nos puede a nosotros garantizar la proteína, ¿cierto? Pensando en que sea una vaca, en que sea, no dejemos a las vaquitas un poco tranquilas en paz. Hablemos de otras especies pequeñas que nos van a brindar proteína. Y también vamos a tener sistemas agroforestales donde vamos a tener carbohidratos, donde vamos a tener frutas, donde vamos a tener vitaminas y minerales. Entonces podríamos estar hablando de que esos sistemas nos pueden brindar a nosotros gran parte de la dieta. Y aparte de eso, de que nos brindan una gran parte de la dieta, pues nos van a generar ganancias económicas. Y vamos a estar, como les comenté ahorita la frase, conservando, produciendo y produciendo, conservando. Eso es, yo creo que una parte grande de la conversación. Vamos, pues espero que tengamos algunas preguntas o si quieren que pues de pronto nos situemos en alguna parte de los que les conté. Ahí están mis contactos. Si alguien se quiere poner en contacto, el correo, en Instagram. Y bueno, también contarles, pues estas son las fuentes de un poco de lo que les compartí. Visiten esta página, lean estos informes a los que son curiosos y les gusta leer. Tienen varios informes, no solamente sobre minería y deforestación, sino sobre otras actividades que se hacen en el Amazonas. Creo que hoy no tocamos mucho la parte de lo que se conoce como cultivos ilícitos, que yo también discutiría mucho de ese término. Pero pues hay una fuente pues muy bonita que es estos mapeos. Entonces, vamos a dejar hasta acá y vamos a entrar en una parte de conversa, de preguntas si la tienen. Y voy a dejar de compartir. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar?
Joana, tienes la palabra. Hola, gracias. Bueno, pues un comentario muy pequeñito, muy breve, pero pues digamos que siempre el tema de, de la competencia entre la deforestación y la comida y otros modelos productivos, pues le van a ganar siempre a la conservación del bosque porque pues digamos estamos en un modelo económico, ¿no? Y digamos que las personas más conservacionistas y ambientalistas, si tuvieran solo una hectárea de tierra de la que dependieran económicamente, pues tendrían que de alguna forma ponerla, como dicen, a producir o explotarla. Sin embargo, pienso que ahora, digamos, cada vez hay más modelos más modelos de negocio eh, alrededor de la conservación. O sea, empezando en Colombia por el pago de servicios ambientales, los pagos por horas por impuestos que ya se están haciendo en Colombia y que permiten a las familias o a las comunidades tener un ingreso de una actividad como esta, pero además están muchos otros pagos por conservación, incluso filantropía, incluso el manejo forestal del FSC. Está también, por ejemplo, el tema de renta para los entes académicos o para investigación y todo alrededor del bosque intacto. Entonces es difícil a veces desarrollar esos modelos por la falta de conocimiento, pero creo que también es bueno explorarlos porque de alguna forma, yo dejé el comentario ahí en el chat, la agroforestería, digamos, para las regulaciones de la Unión Europea cuentan como deforestación porque pues se acaba la cobertura vegetal intacta del bosque y a pesar de que se pretende ser sostenible, muchas veces pues digamos las especies, por ejemplo, aledañas, las especies nativas, terminan siendo una competencia con el cultivo porque muchas de las especies terminan atacando el cultivo y para no poner en riesgo la sostenibilidad económica, la gente incluso no caza por a comer, sino que cazan pues para poder proteger el cultivo y esto tiene una afectación muy, muy grave en términos de biodiversidad. Entonces, solo como pues para tenerlo en cuenta, yo sé que las cosas tampoco se pueden cambiar de un día para otro, pero creo que si nosotros seguimos promoviendo los sistemas agroforestales en bosques nativos, pues estamos afectando de alguna forma esa biodiversidad y los sistemas agroforestales serían ideales para zonas que han sido ya, digamos, deforestadas o intervenidas. Entonces, pues bueno, es como para dejar ese comentario. Gracias. Yo quiero hacer una respuesta rápida y muchas gracias, Joana. Pues muy válido esto porque nos pone a nosotros también a reflexionar, claro, por cómo, digamos, un poco las normativas europeas pues nos limitan un poco, pero también nos ponen a nosotros en una situación de cómo poder compartir pues lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Es cierto, claro que la agroforestería se considera como deforestación, pero es muy curioso pensar que son los mismos europeos los que están llegando ahora a pedir más agroforestería, ¿cierto? Y a pedir modelos agroforestales de cacao y modelos agroecológicos, incluso porque los europeos van pues si ya lo están haciendo, no solamente los europeos, los asiáticos, también están empezando a poner unas regulaciones fuertes sobre pues en este caso para nosotros sería la exportación de alimentos con trazas de algunos insumos de síntesis química, agrotóxicos, insecticidas, fungicidas, eso ahorita los europeos van a limitar mucho eso, entonces bueno, creo que también es una parte de trabajo que nosotros necesitamos hacer para pues plantearles a ellos estos modelos donde pues vamos a decirles, venga, ustedes quieren cacao sin insecticidas, pues entonces venga, miren lo que estamos haciendo con estos sistemas. Pero sí, es muy cierto lo que planteas y el análisis que haces. Gracias. Listo. Ángel, tienes la palabra. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Perfecto. Bien. ¿Qué visualización, perspectiva tienen de, pues, estas nuevas tendencias políticas, digamos, de arriba hacia abajo, para volver a economías extractivistas? O sea, dígase fracking, dígase minería, y pues particularmente ahora en Colombia. O sea, ¿cómo todo esto puede
alterar las dinámicas que ya se están teniendo en el desarrollo de estos sistemas, de estos nuevos sistemas alimentarios y de conservación. ¿Qué panorama ven? Sobre todo, pues allá desde el territorio, porque creo que yo soy de México, entonces creo que desde fuera, pues siempre se ve como una cosa, pero no sé desde dentro qué visiones estén generando o preocupaciones o potenciales formas de acción también. Me genera mucha curiosidad y preocupación también. Bueno, no sé si alguien más también quiere pues como complementar, esto es abierto para el que quiera compartir su visión. Yo principalmente pues lo sigo viendo como una situación bastante compleja, similar a lo que conversábamos con Joana. Pues obviamente nosotros entendemos que somos seres humanos y necesitamos algunos recursos, pero es cuestionable, digamos, la minería, eh, por ejemplo, de oro, la minería aurífera que se está dando en estos momentos en parques nacionales, en espacios donde se debe dar conservación, en zonas limítrofes, por ejemplo, entre Colombia y Perú, se está aumentando la minería aurífera hasta entre un 250%. Y digamos que pues eso tiene mucho que ver con los modelos políticos y económicos que se dan en estos países, y que pues ahora pues nosotros en Colombia tenemos una gran preocupación sobre cómo se van pues a repercutir esos modelos políticos y económicos principalmente en esto, en sistemas donde hay minería, en el Amazonas, minería aurífera. Entonces, para mí, claro, es muy preocupante saber que se está aumentando y que hay esas tasas de aumento de minería de oro en el Amazonas. Podemos discutir la ganadería, podemos discutir la agricultura, podemos discutir la caza, ¿cierto? Pero la minería que se está haciendo en estos momentos en el oro, de oro en el Amazonas es desastrosa. O sea, las imágenes que les mostré de deforestación es una imagen bella comparado a la que nosotros podríamos ver sobre las imágenes de deforestación y de minería que se hace, por ejemplo, en esta parte que les menciono, entre el límite entre Colombia y Perú, en el departamento de Putumayo, y al frente, pues, en el país del Perú. Son imágenes impresionantes de cómo se destruyen hectáreas, hectáreas, y aparte de eso que se destruyen, pues son suelos que quedan tan contaminados por sustancias como el mercurio, que se siguen utilizando en esos sistemas. Entonces, bueno, creo que sí, es una discusión grande, es una situación problemática que tenemos que analizar. Bueno, y ya aquí Olga en el chat nos pregunta una inquietud. En las dos gráficas de los estudios hay un degradé de tonos. ¿Cuál es la diferencia? Eh, En las dos gráficas de los estudios hay un degradé de tonos. Olga, ¿te refieres al mapa o a las fotos donde se está dando deforestación en el Chiribiquete? De pronto, Juan, me ayudas con esta pregunta. eh, ¿O será que te refieres como Aurora a la pregunta sobre cromatografía? ujú. Bueno, vamos respondiendo la pregunta de Aurora Rebollo. ¿Podrían explicar un poco más los estudios cromáticos del terreno suelos? Eh, bueno, esto es una técnica, es un análisis que se hace. Digamos, hay un tipo de análisis que es muy conocido para entender el suelo, que es el análisis físico-químico, que esto lo hace un laboratorio, y es un análisis eh, cuantitativo, ¿cierto? Te da una medición de unos datos, unas cifras de lo que tiene el suelo, pero la cromatografía es una técnica que es cualitativa, nos habla sobre las cualidades del suelo, y por medio de una imagen que se fija en este papel, podríamos como asemejarlo con una fotografía o con una radiografía del suelo, pues vamos
a conocer cómo están componentes como la materia orgánica, la estructura física, los minerales y la microbiología de un suelo. Y a partir de esta imagen, pues poder tomar decisiones de cómo intervenir un suelo para, digamos, mejorar su estructura física, aumentar la materia orgánica, etc. Entonces es una técnica muy económica, muy fácil de hacer, y que lo importante de esto es que le da pues a las comunidades, a los productores, una posibilidad de hacerlo en sus espacios y ellos mismos tomar una decisión de cómo intervenir un suelo o sistema productivo. Pues yo creo que por cuestiones de tiempo no podemos ampliar mucho esto de cromatografía, más sin embargo, pues ahí les puedo pues como recomendar que vayan al perfil de Tierra Croma, ahí hay mucha información sobre cromatografía y pues con todo el gusto si me escriben, tienen dudas, eh, le puedo responder y orientar. Listo. Y Olga, para darle la pregunta a Katy, sí, como cromatografía. Ah, bueno, Olga pregunta sobre cromatografía, lo mismo Olga. También pues te invito a que vayas pues a conocer pues sobre cromatografía en este perfil y hay mucha información ahorita, pero pues las dos imágenes que mostraba son, como les conté ahorita, son dos cromatografías que se hicieron de suelos de esos sistemas agroforestales del Amazonas y nos están planteando pues unas condiciones de fertilidad óptimas. Listo. Listo, entonces, Katy, tienes la palabra. Hola, buenos días. No, agradecerles por el espacio y pensar que poder llegar a estas comunidades y estar en las zonas del área protegida de estos es algo muy fascinante. Quería preguntarle a Danilo cómo ha sido esa respuesta por parte de las comunidades y los actores con quienes han llevado a cabo estos procesos, teniendo en cuenta que nos narraban que tienen sus sistemas propios, que tienen sus prácticas ancestrales milenarias, cómo han recibido, por ejemplo, ese compartir de la cromatografía o esas herramientas puestas desde la agroecología con respecto a la preparación de biopreparados, cómo ha sido ese proceso ahí en. Listo, gracias. Katy, ¿cómo estás? Un saludo. Por acá también hacerles una pauta para que sigan el proyecto de Katy. Es una amiga que ahorita está en el departamento de Boyacá haciendo un proceso bien bonito en el municipio de Huicán. Entonces, bueno, invitarlos, Katy, si nos quieres compartir de pronto ahí en el chat el link de Instagram o algo para también que los que estamos acá puedan conocerlo. Un abrazo y muchas saludes. Niña, no, pues, o sea, yo creo que estos sistemas agroforestales son una alternativa y por eso pues la charla se centró en esto, alternativas a la deforestación, y creo que las comunidades y cualquier persona pues que analice lo que está pasando con el territorio y que vea esos contrastes de ganadería y de minería y de extractivismo y de cultivos de coca, y pues ve un sistema de estos ya, digamos, establecido y funcionando, donde hay producción de 15 a 20 alimentos y aparte de eso, pues hay ganancias económicas, pues cualquier persona creo que lo va pues, a valorar. Sin embargo, pues creo que estos son sistemas que se deberían ampliar y promover porque pues esto lo estamos trabajando con comunidades indígenas que tienen, digamos, muchas limitantes para desarrollar sistemas agroforestales óptimos, ¿cierto? Con hacer el ejemplo, por ejemplo, de que, valga la redundancia, de que es muy difícil encontrar un insumo, por más pequeño que sea, en algunos de estos territorios para poder iniciar procesos de regeneración en esos sistemas agroforestales. Hablemos, por ejemplo, de una cal, ¿cierto? Que en algún momento se va a necesitar. O una caneca plástica. Son cosas que a nosotros aquí nos parece como
muy obvias, pero pues en estos territorios es complejo de acceder a una caneca plástica. Entonces, creo que sí, pues si nosotros pensamos en que esto se puede extrapolar a otros modelos, incluso campesinos, incluso de los mismos colonos que están en estas zonas del Amazonas, pues tendríamos mucha receptividad, así como lo tienen las comunidades. Entonces, bueno, creo que sí, hay una gran receptividad también porque con estos sistemas se han empezado procesos de recuperación de semillas ancestrales, no solamente de árboles, sino de especies más pequeñas en esas chagras, de ajíes. O sea, hay una diversidad pues, que se perdió en algún momento pues, con el boom, con la llegada de los cultivos de coca, que muchas de estas comunidades abandonaron sus chagras para ir a hacer cultivos de coca y pues tener ganancias económicas y comprar sus alimentos, y ahora pues con estos sistemas están empezando como a recuperar el bacao, a recuperar un montón de plantas que están ahí. Entonces para mí es muy valioso y pues lo que he visto con ellos también. Bueno, no sé si tenemos algún comentario más que quieran realizar. Bueno, creo que en ese caso, pues ya damos por finalizado este taller. Pues primero que nada, muchas gracias a Danilo, pues toda esta información que nos compartiste estuvo demasiado interesante y pues gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya les compartimos en el chat tanto el perfil de Tierra Croma que estábamos mencionando ahorita para ver lo de cromatografía, también pues el link de nuestra comunidad de WhatsApp por si quieren participar en más talleres como este, o si quieren participar en alguna de nuestras actividades semanales, en nuestro grupo de debates o en nuestro grupo de meditaciones. Y por último, pues Katy también compartió ahí en el chat su proyecto. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos por participar y pues que tengan buen día y un muy feliz fin de semana.